el día más importante de mi vida. Mi padre me dejó sola en el altar porque mi hermana tenía una inauguración en su boutique. Desde que era una niña, siempre supe que había algo especial en la relación entre mi hermana Clara y mi padre. Clara era la mayor, la primera hija, la que había llegado a iluminar su vida después de años de intentar formar una familia. Yo nací 5 años después, cuando la novedad de la paternidad ya no era tan emocionante. Mi madre solía decir que mi padre adoraba a Clara porque le recordaba a sí mismo, tenaz, extrovertida y siempre buscando más en la vida. Clara era de esas personas que brillaban naturalmente en cualquier lugar. Desde pequeña lideraba cada actividad escolar, la obra de teatro, la recaudación de fondos, incluso las competiciones de ciencias. En las reuniones familiares, mi padre siempre decía, Clara tiene un talento especial, es como si nada la detuviera. Y todos asentían, sonriendo, como si esas palabras fueran incuestionables. Yo, mientras tanto, me sentaba en silencio, escuchando cómo mi hermana recibía aplausos por todo lo que hacía. A lo largo de los años, Clara acumuló trofeos, diplomas y reconocimientos que mi padre exhibía orgulloso en su despacho. Cuando yo traía mis propias notas sobresalientes, mi madre las pegaba en la nevera, pero nunca llegaban al despacho de mi padre. Un día, cuando tenía 10 años, le pregunté a mi madre por qué papá parecía más emocionado con Clara que conmigo. Ella, intentando no herir mis sentimientos, me respondió con dulzura. Cariño, tu padre te quiere, pero Clara es más llamativa y él se deja llevar por eso. Esa frase se quedó conmigo durante años. Clara era llamativa y yo no. La diferencia de trato no desapareció con los años. Al contrario, se volvió más evidente. Cuando Clara terminó la secundaria, mi padre le organizó una fiesta enorme en casa, con música en vivo, un servicio de catering y hasta un discurso en el que la llamaba su orgullo. Cuando fue mi turno, mi graduación pasó casi desapercibida. Mi madre me llevó a cenar, y mi padre apenas pudo escaparse del trabajo para acompañarnos. Hija, estoy muy orgulloso de ti, me dijo esa noche, pero sus palabras sonaron vacías, como si fueran parte de un protocolo que debía cumplir. Para cuando Clara se convirtió en una adulta, había decidido dedicarse al diseño de moda. Mi padre no escatimó en apoyarla, financió su primera colección, le presentó contactos de la industria y, cuando decidió abrir su boutique, le prestó dinero para la inversión inicial. Yo, en cambio, había optado por un camino más académico. Estudié ciencias políticas y soñaba con trabajar en organizaciones internacionales. Mi carrera era menos glamorosa que la de Clara, pero me apasionaba profundamente. Aún así, mi padre nunca mostró el mismo entusiasmo por mis logros. Cuando conseguí mi primer trabajo en una ONG, él simplemente dijo, «Eso está muy bien, hija, pero ¿no has pensado en algo más estable?» Cuando Luis me propuso matrimonio, sentí que finalmente era mi turno de brillar. Luis era todo lo que podía desear en una pareja, cariñoso, trabajador y siempre apoyándome en mis decisiones. Llevábamos 3 años juntos y nuestra relación era sólida. La propuesta fue íntima, en un pequeño mirador donde solíamos ir a pasear los fines de semana. Cuando volví a casa esa noche con el anillo en el dedo, mi madre lloró de alegría. Clara, para mi sorpresa, me abrazó y dijo, «Vas a ser una novia hermosa, Lucía». Mi padre, sin embargo, reaccionó con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Ya están listos para algo tan grande?», preguntó como si no pudiera creer que alguien, incluso yo, estuviera en un punto tan importante de su vida. Esa pregunta me dolió, pero decidí no dejar que me afectara. Después de todo, este era mi momento, y nadie iba a arruinarlo. Planear la boda fue una mezcla de emoción y ansiedad. Luis y yo queríamos algo sencillo pero significativo. Decidimos hacerlo en un hermoso jardín rodeado de árboles, con un estilo bohemio que representaba perfectamente nuestra personalidad como pareja. Mi madre se involucró inmediatamente, ayudándome con los proveedores, las flores y el menú. Clara, aunque no era especialmente cercana a mí, también ofreció su ayuda en lo que pudiera. Mi padre, sin embargo, se mantuvo al margen, siempre distraído con sus propias cosas. Un día, mientras revisaba el diseño de las invitaciones, decidí acercarme a él. Quería asegurarme de que estuviera emocionado por su papel en la boda. «Papá, ¿has pensado en el traje que usarás para la ceremonia?», le pregunté mientras él hojeaba un catálogo de muebles. «¿El traje?», repitió, levantando la vista con una expresión confusa. «Oh, sí. Claro, hija. Me pondré algo elegante. Recuerda que caminarás conmigo al altar»,
le recordé con una sonrisa, tratando de emocionarlo. Sí, sí, no te preocupes, respondió, volviendo a su catálogo. Salí de la habitación sintiéndome extrañamente vacía. Había imaginado ese momento de otra manera, con mi padre entusiasmado, preguntándome sobre los detalles y asegurándome que estaría ahí para mí. Pero, como siempre, Clara ocupaba la mayor parte de su atención. A 2 meses de la boda, Clara hizo su gran anuncio. Había conseguido un local en una zona comercial exclusiva y planeaba inaugurar su boutique justo el mes siguiente. «Es mi sueño hecho realidad», nos dijo durante una cena familiar, con los ojos brillando de emoción. Mi madre y yo la felicitamos sinceramente. Sabíamos lo mucho que había trabajado para llegar allí. Pero en el fondo, una pequeña parte de mí temía lo que esto significaría para mi boda. «La inauguración será a lo grande», continuó Clara. «Estoy pensando en invitar a influencers, periodistas y hasta algunas celebridades locales». «Eso es fantástico, hija», exclamó mi padre, visiblemente emocionado. «Cuenta conmigo para lo que necesites». Aunque no lo dije en voz alta, sabía que esa promesa de apoyo implicaba mucho más que una simple asistencia. Mi padre era el tipo de hombre que se comprometía al 100% con los proyectos de Clara, dejando todo lo demás en segundo plano. Unas semanas después, durante una reunión familiar, anunció la fecha oficial de la inauguración. El mismo fin de semana de mi boda. «Sé que es el sábado, pero es el único día que podía conseguir», dijo, como si no fuera gran cosa. Mi madre frunció el ceño. «Clara, ese es el día de la boda de Lucía». Clara levantó las manos en un gesto defensivo. «Lo sé, mamá, pero no hay conflicto. Mi evento es temprano y la boda de Lucía es por la tarde. Tendremos tiempo de sobra para ambas cosas». Aunque sus palabras sonaban razonables, una parte de mí no podía evitar sentirme desplazada. Sabía que para mi padre, cualquier cosa relacionada con Clara siempre tenía prioridad. Decidí no darle más vueltas en ese momento. Prefería concentrarme en los preparativos de la boda y confiar en que mi familia sabría balancear ambas cosas. A medida que se acercaba la fecha, las señales de alarma comenzaron a acumularse. Mi padre pasaba cada vez más tiempo hablando de la boutique de Clara, el diseño del local, la campaña de marketing, incluso los aperitivos que se servirían durante la inauguración. Un día, mientras tomábamos café en casa, no pude evitar confrontarlo. «Papá, ¿estás seguro de que estarás a tiempo para mi boda?», le pregunté, tratando de sonar tranquila. Él levantó la vista, algo sorprendido por mi pregunta. «Claro que sí, hija, no te preocupes. Es que parece que estás muy involucrado con la inauguración de Clara». «Lucía, no seas dramática», respondió con un tono impaciente. «Estoy ayudando a tu hermana porque me necesita, pero eso no significa que no estaré para ti». Quise creerle, pero algo en su actitud me decía que no debía confiar demasiado. Finalmente llegó el día. Me desperté temprano, llena de emoción y nervios. Todo estaba saliendo según lo planeado. Las flores estaban listas, el lugar se veía hermoso y mis amigas estaban conmigo mientras me arreglaba para la ceremonia. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. ¿Estaría mi padre a tiempo? A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, mi ansiedad crecía. Miraba mi teléfono cada pocos minutos, esperando un mensaje o una llamada. Entonces, poco antes de que empezara la ceremonia, llegó el mensaje que temía. «Lucía, lo siento mucho. La inauguración de Clara se retrasó y no voy a poder llegar a tiempo. Estoy seguro de que será un día hermoso para ti. Te quiero mucho». Al leer esas palabras, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mi padre había elegido a Clara, una vez más. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, mi madre tomó mi brazo y me miró con ojos llenos de determinación. «No necesitas a nadie más, hija. Estoy aquí contigo». Tomé su brazo y traté de sonreír mientras avanzábamos. Luis me esperaba al final del pasillo con una expresión de amor puro, y eso me dio la fuerza que necesitaba. Aunque la ceremonia fue hermosa, no podía evitar sentir un vacío en mi corazón. Sabía que nunca olvidaría la ausencia de mi padre en uno de los días más importantes de mi vida. Esa noche, mientras descansaba con Luis, reflexioné sobre lo ocurrido. Durante años había buscado la aprobación de mi padre, esperando que algún día me tratara como trataba a Clara. Pero ese día entendí que no necesitaba su validación para ser feliz. Desde entonces mi relación con él cambió. No fue una ruptura total, pero aprendí a protegerme emocionalmente y a dar prioridad a las personas que realmente estaban ahí para mí.
Después de la recepción, Luis y yo finalmente tuvimos un momento de calma en nuestra habitación del hotel. Estábamos exhaustos, pero felices de haber superado un día tan importante. Sin embargo, mientras Luis me ayudaba a quitarme el velo, notó que algo me pesaba. ¿Estás bien, amor?, me preguntó suavemente. Lo miré y forcé una sonrisa. Sí, fue un día maravilloso, respondí, aunque ambas sabíamos que no era toda la verdad. Luis no insistió, pero me abrazó con fuerza, dándome el consuelo que necesitaba. Más tarde, mientras él dormía, revisé mi teléfono nuevamente. Había un mensaje de mi padre, enviado unas horas después del primero. Espero que no estés molesta conmigo. Fue una situación complicada, pero siempre te apoyaré en todo lo que necesites. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Leí esas palabras una y otra vez, buscando algo que me hiciera sentir mejor, pero solo lograron que mi corazón se apretara más. ¿Cómo podía sentirse orgulloso de mí si ni siquiera había estado allí? Después de la boda, Luis y yo nos tomamos un par de días para descansar antes de nuestra luna de miel. Pensé que ese tiempo me ayudaría a procesar lo ocurrido, pero el sentimiento de decepción seguía presente. Mi madre vino a visitarme al tercer día y, como siempre, fue directa. Tu padre quiere hablar contigo. Dice que quiere explicarte lo que pasó. ¿Qué hay que explicar, mamá?, respondí, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir dentro de mí. Clara lo necesitaba y yo no. Eso lo explica todo. Mi madre suspiró, visiblemente cansada. Sé que estás dolida, hija, y tienes todo el derecho, pero no dejes que esto arruine tu relación con él. ¿Qué relación, mamá?, repliqué, la que siempre gira en torno a Clara y lo perfecta que es. Ella no respondió. En cambio, me abrazó en silencio, como solía hacerlo cuando era niña y me sentía perdida. Una semana después, mi padre finalmente vino a casa para hablar conmigo. Luis se fue a trabajar temprano, dejándonos a solas. Mi padre lucía incómodo, algo que no era común en él. Hija, quería verte para disculparme, comenzó, sentándose frente a mí en la sala. Sé que te fallé el día de tu boda, y no hay excusas para eso. Crucé los brazos, tratando de mantener la compostura. ¿Por qué lo hiciste, papá?, pregunté directamente. ¿Por qué siempre parece que Clara es más importante que yo? Mi padre pareció sorprendido por mi pregunta, como si nunca se hubiera dado cuenta de que su trato hacia nosotras era tan desigual. No es que Clara sea más importante, respondió tras un largo silencio. Es que siempre pensé que tú eras más independiente, más fuerte. Clara necesita más apoyo. Esa respuesta me dejó atónita. ¿Independiente? ¿Fuerte? ¿Era esa su forma de justificar su ausencia emocional durante todos estos años? Papá, que sea fuerte no significa que no necesite a mi familia. Ese día era importante para mí y no estuviste. No porque no pudieras, sino porque elegiste estar en otro lugar. Mi voz tembló al decir esas palabras, pero era algo que necesitaba expresar. Mi padre bajó la cabeza, visiblemente afectado. Tienes razón, hija. Lo siento mucho. Aunque su disculpa era sincera, no podía borrar el dolor que sentía. Sorprendentemente, Clara también intentó acercarse después de la boda. Me llamó un día para invitarme a almorzar en su boutique. Quiero hablar contigo, Lucía. Sé que estás molesta y quiero arreglar las cosas. Acepté la invitación, aunque con cierta reticencia. Cuando llegué a la boutique, me recibió con una sonrisa y un abrazo que se sintió un poco forzado. Gracias por venir. Sé que tienes razones para estar enojada conmigo, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. No estoy enojada contigo por abrir tu boutique, Clara. Estoy molesta porque, una vez más, papá decidió que tus cosas eran más importantes que las mías. Clara asintió, visiblemente incómoda. Papá siempre ha sido así conmigo, pero no significa que no te quiera, Lucía. A veces simplemente no sabe equilibrar las cosas. Su respuesta no me satisfizo del todo, pero aprecié su intento de acercarse. Aunque nunca tendríamos una relación perfecta, ese momento marcó el inicio de una convivencia más honesta entre nosotras. Con el tiempo, aprendí a aceptar que mi relación con mi padre nunca sería como yo soñaba. En lugar de seguir buscando su aprobación, decidí enfocarme en las personas que realmente me apoyaban. Luis, mi madre y mis amigos. Luis, en particular, se convirtió en mi mayor fortaleza. Cada vez que sentía el peso de la relación con mi padre, él me recordaba que estaba construyendo mi propia familia, una basada en el respeto y el amor mutuo. No puedes cambiar lo que pasó, Lucía, pero puedes elegir cómo dejar que te afecte. Me dijo una noche mientras estábamos en casa. Esas palabras se quedaron conmigo,
ayudándome a avanzar. Años después, cuando Luis y yo tuvimos nuestro primer hijo, mi padre intentó compensar su ausencia en mi boda siendo un abuelo presente. Aunque aprecié su esfuerzo, nunca dejamos de tener esa barrera emocional entre nosotros. Por otro lado, mi relación con Clara mejoró lentamente. A medida que ambas maduramos, dejamos de competir por la atención de mi padre y comenzamos a apoyarnos en nuestras respectivas vidas. Mirando hacia atrás, puedo decir que mi boda no fue perfecta, pero marcó un punto de inflexión en mi vida. Fue el momento en que dejé de depender de la validación de mi padre y comencé a valorar más las relaciones auténticas y sinceras. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Han tenido que enfrentarse a situaciones similares con sus padres o hermanos? Me encantaría leer sus historias.